En este segundo vídeo vamos a explicar conceptos acerca de la radiactividad. Hemos visto en clases anteriores que los núcleos se forman porque son más estables que sus partículas por separado. Es decir, un núcleo constituido por cierto número de protones y de neutrones existe, se ha formado, porque así esas partículas unidas tienen menos energía que si las partículas estuviesen separadas en el espacio. Bien, y calculábamos la energía de enlace de ese núcleo, la energía de enlace por nucleón. Veíamos que había un defecto de masa relacionado con la energía por la ecuación de Einstein. Ahora vamos a ver un fenómeno que se llama radiactividad. Consiste en que hay muchos núcleos que son estables, es decir, que pueden permanecer en el tiempo, pues mucho tiempo, ya formados, sin cambio, ¿vale? Son núcleos estables, que se llaman. Pero luego hay otros, que también hay un número muy grande, que no se mantienen así, sino que evolucionan a otro estado, es decir, sufren cambios, ¿vale? ¿Por qué lo hacen? Porque es por el mismo motivo por el que se forma un núcleo. Evolucionan a otro estado porque así van a tener menos energía, ¿vale? Es la misma explicación de por qué una maceta en el borde de un balcón se cae al suelo si se le da un golpecito. Porque la maceta evoluciona a un estado de menor energía potencial gravitatoria. Pues se da el caso de núcleos que están formados por cierto número de protones y de neutrones, pero que si sufren un cambio, ahora después vamos a ver qué cambios pueden sufrir, si sufren un cambio van a ir a un estado de menor energía y por tanto ocurre ese cambio, ¿vale? ¿Cómo pueden conseguirlo? O sea, ¿cómo pueden evolucionar a un estado de menor energía? Pues de diversas maneras. Y bueno, vamos a estudiar algunas de ellas. Una es emitiendo radiación electromagnética, es decir, emitiendo ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas que emiten los núcleos hacen que pierdan energía, ¿vale? Se pueden estudiar esas ondas como emisión de partículas, que se llaman fotones. En lugar de estudiarlo como una emisión de radiación, se puede estudiar como la emisión de partículas de energía asociada a esa radiación, que se llaman fotones. Eso lo estudiaremos en el bloque de física cuántica, la dualidad onda-partícula, la interpretación de la radiación electromagnética como partículas. De esto en clase ya se ha hablado alguna vez. Bueno, pues esa es una posibilidad, que emitan radiación electromagnética. Otra posibilidad, pues que emitan partículas, es decir, que emitan neutrones, protones, electrones. Bueno, pues todo eso son emisiones radiactivas, como dice aquí el libro. Estamos en el apartado 2 del tema 10, de la unidad 10, página 308, ¿vale? Ya sabéis que estas clases, estos vídeos, son para que los sigáis con el libro delante. Bueno, pues vamos a ir viendo. Bueno, antes vamos a ver esta gráfica. No es una gráfica que haya que conocer, ni se te va a preguntar, ¿vale? Es una gráfica donde se nos representa en el eje vertical el número de neutrones, n, de un núcleo o núclido, y en el eje horizontal el número de protones, z, ¿vale? Bueno, pues fíjense, aquí están representados todos los núclidos que hay. Cada cuadradito de estos que vemos aquí representa un núclido con determinado z y n. Por ejemplo, este de aquí verdecito, pues tendría un número z próximo a 60, ¿vale? Casi 60 protones, y un número de neutrones, pues que sería 62 por ahí, o 63, vale. 62, más o menos. Bien, pues este núclido, o sea, cada cuadradito que veis aquí es un núclido. Y esta línea negra que han dibujado es la línea en la que n es igual a z. O sea, si aquí no hay núclidos, pero bueno, aquí al principio sí, como veis, son núclidos que tienen igual número de protones que de neutrones. En colores se establecen
los que son estables, es decir, los que no se desintegran. Mira, la palabra desintegrar en física nuclear significa que ese núcleo sufre un cambio, es decir, que se divide o que emite una partícula o dos, es decir, o que sufre algún cambio. No significa que desaparezca. Desintegración quiere decir que ya no es como antes. Por ejemplo, si yo me compro una barra de pan y la corto en 3 trozos, ¿vale? Para hacerme 3 bocadillos, estoy desintegrando esa barra de pan. Sí. Sufre un cambio, ya no está entera, ahora se ha convertido en distintos trozos, ¿vale? Bueno, pues cada trozo a su vez lo puedo cortar por la mitad para tener 2 rebanadas, pues sería otra desintegración. Bueno, pues cuando hablamos de desintegración de núcleos, estamos hablando de eso, de cambios en su estructura. Es decir, por ejemplo, un núcleo emite un neutrón. Bueno, pues eso ha sido una desintegración, ¿vale? Ahora ya el núcleo que ha quedado es distinto. Tiene un neutrón menos. Bien. Pues en gris son los núclidos estables, los que no sufren cambios, no sufren desintegración. En verde están los que sufren desintegración beta más, es un tipo de desintegración nuclear. En azul los que sufren desintegración beta menos y en rojo los que sufren desintegración alfa. ¿Qué observamos de esta gráfica? Pues que para valores bajos de Z, como veis, los núclidos estables son aquellos que tienen Z igual a N. ¿Veis? Los que tienen un número N y Z distinto, pues bien por encima o por debajo, son inestables, se desintegran. Pero esto cambia conforme aumenta Z. Conforme aumenta Z, fijaros que los núclidos estables tienen más N que Z, es decir, tienen más neutrones que protones. Esto es así, ¿vale? Y parece que a mayor número Z, el que haya más neutrones que protones en el núcleo le da estabilidad. Bueno, esto es un tema complejo de estudiar, no se os va a preguntar, ¿vale? Simplemente lo digo aquí para que se sepa. Aquí hay una tabla que nos muestra qué relación hay entre la estabilidad de los núcleos y que el número de protones y neutrones sea impar o par. En fin, ¿veis? Es curioso esto. Esto se ha estudiado, es complejo de explicar, que recurrir a la interacción nuclear fuerte, ¿vale? Para explicarlo, también a la débil. Bueno, se podría decir que, a ver, de manera así un poco por encima, ¿no? En el núcleo los protones se repelen entre sí, ¿vale? Entonces, claro, cuando tienes pocos protones, pues, bueno, el hecho de que haya un número de neutrones bajo o igual al número de protones es suficiente para que el núcleo sea estable. Porque recordad que entre neutrones y protones, y entre neutrones y entre protones, también hay interacción nuclear fuerte, que es atractiva, ¿vale? Bien, pero cuando ya hay muchos protones, podemos pensar que la interacción eléctrica repulsiva entre ellos es muy grande. Entonces, para que el núcleo sea estable, hace falta que haya más neutrones que protones, para que esa interacción nuclear fuerte atractiva compense a la repulsiva. Pero bueno, esto es un análisis que no es preciso, pero para tener una pequeña explicación, ¿no?, de por qué pasa esto. De todas maneras, no se va a preguntar, ¿eh? De aquí, de este apartado, no se va a preguntar nada en forma de cuestión ni de problema, ¿eh? Pero bueno, hay que entenderlo, ¿vale? Bueno, vamos a hablar ahora de la radioactividad natural, que esto sí hay que saberlo porque se va a preguntar en forma de cuestión. Bueno, la radioactividad natural fue descubierta por un científico llamado Becquerel en 1896 y comprobó que ciertos compuestos, ciertas sales de uranio emitían una radiación que impresionaban pues unas placas fotográficas. Bueno, pues conclusión de esa experiencia, que los núcleos de ciertos átomos emiten radiación
espontáneamente, es decir, de manera natural. Por eso se llama radiactividad natural. Y también se observa que cuando emiten esa radiación se transforman en otros núcleos, en otra sustancia distinta, ¿vale? Y el hecho de que haya una desintegración conlleva que haya una modificación en el núcleo, como vamos a ir viendo. Y esa modificación nos lleva a un núcleo de menor energía. Aquí tenemos un esquema que representa esto muy bien. Esto sería un núclido que se llama núclido padre, es el primero, el original, que está compuesto por una serie de protones y de neutrones, ¿vale? Bueno, pues sufre una desintegración beta. La desintegración beta consiste en la emisión de un electrón por parte del núcleo. Eso es algo que expliqué en clase, lo vuelvo a decir ahora. Un núclido emite una partícula que se llama partícula beta. Decíamos que un núclido padre emite un electrón que se llama partícula beta también. Cuando el electrón sale del núcleo se llama partícula beta. Bueno, ¿y eso cómo es que sale un electrón del núcleo? Ya vimos que eso se explica porque un neutrón se desintegra en un protón más un electrón, más un antineutrino electrónico. Bien, bueno, pues emite ese electrón, entonces el núcleo sufre un cambio y ahora se llama núclido hijo, ¿vale? Este núclido es distinto a este, porque tiene un neutrón menos, ¿vale? Y un protón más. Bueno, aparte de eso, este núclido hijo pues puede haber sufrido, bueno, sufre de hecho un cambio energético, ¿vale? Es decir, el estado de energía en el que se queda después de emitir el electrón esto se queda en un estado que se llama excitado, un estado de alta energía o de más energía, y también puede sufrir otro cambio que es la emisión de radiación electromagnética en forma de un fotón. Esto se llama desintegración gamma. Esta es la letra griega gamma, ¿eh? Y tenemos otro núclido hijo, es decir, los procesos de desintegración pueden ser sucesivos, ¿eh? Aquí partimos de este núclido padre, emite un electrón y se convierte en otro núclido hijo en un estado energético excitado y ahora emite radiación electromagnética y nos queda otro núclido que tendría menos energía que este. Aquí no hay cambio de Z ni de A, ¿eh? Pero sí habrá un cambio en la energía. Bien. La desintegración radiactiva fue estudiada por los esposos Curie, Marie Curie y Pierre Curie, y identificaron 3 tipos de radiación. Existen más, pero bueno, estos 3 tipos son los primeros que identificaron, los más frecuentes y los que hay que conocer bien. El primer tipo de radiación que encontraron es lo que se llama radiación o rayos alfa, que está formada por partículas que tienen carga positiva, ¿vale? Es decir, en un montaje experimental, dice aquí, se desviarían hacia el polo negativo. Bueno, estas partículas alfa están formadas por 2 protones y 2 neutrones, es decir, se representan como alfa 2,4, serían núcleos de helio, ¿vale? Tendrían 2 cargas positivas, en unidades de carga de electrón. Bueno, pues es una radiación ionizante. ¿Eso qué significa? Que son capaces de arrancar electrones a la materia, pueden ionizar átomos. Ahora sabéis lo que es un ión, es un átomo que ha perdido electrones, ¿no? Pues si las partículas alfa inciden sobre la materia, sobre otra materia, pueden arrancar electrones, pueden ionizar, tienen capacidad de ionización. Sin embargo, tienen muy poco poder de penetración. Un papel o la piel humana simplemente ya conseguirían absorber esa radiación. Los rayos beta son partículas, se encontró que eran partículas negativas, luego se vio que eran electrones, y tienen un poder de penetración mayor que las partículas alfa,
Por ejemplo, hace falta una lámina delgada de aluminio para poder absorberla, ¿eh? Serían capaces de atravesar un papel o la piel humana, pero con una lámina delgada de aluminio o de otro metal, pues ya serían absorbidas. Los rayos gamma sería el tercer tipo de radiación que observaron los esposos Curie. Es radiación electromagnética, es decir, no son partículas. Por tanto, no tienen masa ni tampoco carga, de modo que no se desvían en un montaje experimental donde haya un campo eléctrico. Tienen un gran poder de penetración, mayor incluso que los rayos X. Para poder absorberla, esa radiación, hace falta plomo u hormigón, ¿vale? Bueno, aquí tenemos un esquema que nos muestra los distintos tipos de rayos, alfa, beta, gamma, incluso los X también, aunque los rayos X no son radiación nuclear, no proceden de radiactividad, no es un fenómeno nuclear, es un fenómeno relacionado con la corteza. Tiene que ver con transiciones de electrones, de capas muy alejadas del núcleo a capas muy internas. Entonces esos electrones pierden mucha energía al cambiar de capa y emiten radiación electromagnética en forma de rayos X. Por tanto, es un fenómeno que tiene que ver con la corteza electrónica, no con el núcleo. Aquí se incluye a modo de comparación. Bueno, pues los rayos X, aquí los tenemos, radiación gamma, alfa y beta. Todos atraviesan todos menos la radiación alfa atraviesan un papel. La radiación beta pues ya no atravesaría el aluminio, como veis. Y la radiación gamma, podría atravesar plomo, y ya lo que no atraviesa de ninguna manera es bloques de hormigón. Aquí tenemos un bloque de plomo. Bueno, esto sería un montaje experimental para ver las características que tiene esa radiación. Aquí ponemos una fuente radiactiva que sería mineral de uranio. El uranio es un elemento que tiene varios isótopos radiactivos que emiten este tipo de partículas. Entonces, si aquí ponemos dos placas eléctricas cargadas, esto tendría que estar conectado a una batería, de modo que aquí hay un campo eléctrico, pues las partículas alfa se desviarían hacia el polo negativo, como veis aquí. Eso indicaría que tienen carga. Las partículas beta pues se desviarían hacia la placa positiva, indicaría que tienen carga negativa, y los rayos gamma no se desvían. Bueno, los rayos aquí veis que son capaces de atravesar papel, aluminio, pero plomo no. Sin embargo, la radiación gamma sería capaz de atravesar plomo también, y ya sería necesario el hormigón para que no lo atravesara. Bueno, ¿qué hay que saber de aquí? Es porque esto ya sí se va a preguntar como cuestión. Hay que saber las características de esta radiación, es decir, que estén constituidas por partículas de tal carga, o que es radiación electromagnética, su capacidad de penetración en la materia, y si se desvían o no en un campo eléctrico. Esas características hay que conocerlas, ¿vale? O sea, de todo lo que he explicado hasta este momento, esto sería lo primero que hay que saber perfectamente. Porque se te puede preguntar, describa las características de las principales emisiones radiactivas, o describa las características de los procesos radiactivos naturales, ¿vale? Pues esto hay que saberlo. Ya digo, no hablar de los rayos X, Los rayos X no es un fenómeno nuclear. Bien, seguimos. Las leyes del desplazamiento radiactivo, también hay que conocerlas. Bueno, estas leyes fueron descubiertas por dos físicos, Soddy y Fajans. Soddy era británico, Fajans era polaco, por eso también se llaman leyes de Soddy-Fajans. Bien, la primera ley, son tres leyes, primera, segunda y tercera, se refieren a cómo ocurre la desintegración alfa, beta y gamma
digamos, cómo afecta a la composición del núcleo. Son leyes ya cuantitativas, ¿vale? Son muy sencillas, las vamos a ver. A ver, tampoco hay que saber qué son las leyes de Soddy-Fajans. Tú simplemente puedes decir leyes del desplazamiento radiactivo. Si no te acuerdas de los nombres de los científicos, no pasa nada. Primera ley. Vamos a ver, ¿qué le pasa a un núclido cuando emite una partícula alfa? Aquí tenemos representado el núclido padre, que sería X, sería su símbolo. Z y A, su número atómico y másico respectivamente. Entonces, si esto emite una partícula alfa, antes hemos dicho que una partícula alfa son núcleos de helio. ¿Veis? Esto es un proceso nuclear, se representa así con una flecha, como en las reacciones químicas. Pues esto emite una partícula alfa que está aquí, alfa 24, también se puede poner helio 24. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que Z ya cambia. O sea, el núclido hijo va a tener como Z 2 unidades menos, Z menos 2, hay aquí, ¿no? ¿Y qué le pasa al A? Al número másico, pues si ese núcleo ha perdido 2 protones y 2 neutrones, son 4 nucleones, pues por eso su número másico disminuye en 4. Pues esa es la primera ley, simplemente. Que cuando un núclido emite una partícula alfa, su número atómico disminuye en 2 unidades y su número másico en 4. O sea, se transforma en otro elemento químico distinto. En concreto, en el elemento químico que esté 2 casillas hacia la izquierda de la tabla periódica. ¿Vale? Esto es importante saberlo, claro. Si Z disminuye en 2 unidades, entonces se transforma en otro elemento. Voy a poner una tabla periódica para que veáis esto. Aquí tenemos la tabla periódica oficial de la IUPAC. Mirad, el uranio, Z92, 92 protones. ¿Qué le pasaría a un núclido de uranio si emite una partícula alfa? Pues que se convertiría en un núcleo de torio. ¿Veis? 92, pues 90. O sea, se transformaría en otro elemento químico. ¿Qué le pasaría? Serían 2 casillas a la izquierda. ¿Qué le pasaría a un núcleo de plutonio 94 si emite una partícula alfa? Pues se desplazaría a la izquierda a uranio. ¿Veis? Se convertiría en un isótopo de uranio. Este es un ejemplo de lo que ocurre. Luego, segunda ley del desplazamiento radiactivo. ¿Qué pasa cuando un núclido emite una partícula beta? Bueno, pues lo que ocurre es que recordemos que el mecanismo de la desintegración beta es esta que hay aquí. Un neutrón del núcleo, que se representa como 0,1, se pone 0 aquí abajo porque Z representa también, no lo olvidemos, la carga de esa partícula o núcleo en unidades de carga de electrón, en unidades E. Pues el neutrón no tiene carga, por eso aquí lleva 0. 0 y 1. 1 ¿por qué? Porque es un nucleón. El número de arriba es número másico, ese neutrón cuenta. Pues ese neutrón se transformaría en un protón. Esto es un proceso que ocurre gracias a la interacción nuclear débil, como ya estudiamos. Bueno, pues hay un cambio en los quarks. Bueno, pues este neutrón se convierte en un protón, que se representa como P11, más un electrón, que es menos 1, 0. Menos 1 porque su carga es menos 1 y 0 porque un electrón no es ni protón ni neutrón, por tanto, número másico 0. Y además se emite otra partícula que se llama antineutrino electrónico. Anti se indica con esa raya encima. Bueno, pues ese electrón es lo que llamamos partícula beta, que lo podemos representar así, E-1, 0 o beta-1, 0. Y aquí arriba la carga, si queréis. Por tanto, el cambio es el siguiente, que vamos a tener un protón más y un neutrón menos. Por tanto, Z aumenta en una unidad, ¿vale? Claro, un neutrón ahora es un protón,
ya sabemos que lo que ha pasado, es decir, Z ha aumentado una unidad. Y A no cambia, ¿por qué? Porque hemos perdido un neutrón, pero hemos ganado un protón, es decir, el número de nucleones permanece constante. Por consiguiente, cuando un núclido emite una partícula beta, se convierte en el elemento que hay a su derecha en la tabla periódica. Es decir, el uranio, por ejemplo, si emite una partícula beta, se convierte en neptunio. O el torio, si emite una partícula beta, se convierte en protactinio. ¿Vale? El plutonio, si emite una partícula beta, se convierte en americio. Así sería. ¿Vale? Bueno. Y la tercera ley de Soddy-Fajans se refiere a la desintegración o radiación gamma. Bueno, aquí lo que ocurre es lo siguiente. Fijaros, partimos de un núclido padre, XZ, aquí tiene un asterisco. Ese asterisco indica núcleo en estado excitado, es decir, que tiene una energía superior a su estado fundamental. Pues emite un fotón, que es radiación electromagnética de alta frecuencia, y ya se queda en un estado con menos energía. ¿Veis? Ya no hay asterisco. Aquí no hay cambio ni en Z ni en A, porque no ha cambiado el número de protones ni de neutrones. Lo que ha cambiado es el estado energético de ese núcleo, ¿vale? Por lo tanto, no habría modificación en la tabla periódica. O sea, si un núcleo de uranio está en estado excitado y emite radiación gamma, sigue siendo uranio. No se va a convertir en otro elemento. Bien. Bueno, aquí tenemos unos dibujos que nos representan lo que ocurre, ¿vale? Referido a estas tres leyes, las podéis ver. Estas serían las tres leyes de Soddy-Fajans, o leyes del desplazamiento radiactivo, ¿vale? Y hay que saberlas, hay que conocer cómo cambian los números atómicos, el número másico, etc. ¿El mecanismo de la desintegración beta? Bueno, no se va a preguntar, ¿vale? Pero creo que es conveniente saberlo para entenderla. Aparte de la desintegración beta, esta que hay aquí, existe otra que se llama la desintegración beta más, que es un proceso distinto. En lugar de que un neutrón se convierta en un protón, es un protón el que se convierte en un neutrón. Está aquí descrita, ¿vale? No se va a preguntar, pues ya está, no hay que saberla. Entonces, lo que hay que saber, bien, lo vuelvo a decir, ¿qué es la radiactividad natural? Conocer las características de los tres tipos de radiación más frecuentes y luego las leyes del desplazamiento radiactivo, ¿vale? Esto es lo que hay que conocer perfectamente sobre este apartado. Luego, aquí en el libro habla de series o familias radiactivas. Esto no lo voy a explicar, no hay que saberlo. Y ya pasaríamos a la cinética. Esto lo dejaremos para otro vídeo, ¿vale? Bueno, en el documento de ejercicios de selectividad, documento que llamamos PBAU Física, hay muchas cuestiones relacionadas con esto que he explicado hoy, ¿vale? Así que pues intentad hacerlas, yo creo que podéis contestarlas perfectamente. Y ya está. Y ya pues el próximo vídeo de teoría que haré será sobre este apartado, cinética de la desintegración radiactiva. Podéis ir leyéndolo, ¿vale? Para que así, bueno, pues os vais preparando para el vídeo. Y apartado 3.2, así, a ver, no, 3, el apartado 3, este entero, que es la página 312 y 313, ¿vale? Bueno, pues ya está. Hasta el siguiente vídeo entonces.